Muy buenas, ¿qué tal a todos? Siempre me gusta empezar con esta frase. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiarnos a nosotros mismos. Lo dijo Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido. Y esta es mi vida, la vida de muchos de nosotros, de muchos periodistas, que empezamos pensando que íbamos a ser corresponsales, enviados especiales y a hacer cosas muy románticas. Y ahora nos encontramos con que durante todos estos años y décadas nos han pillado todas las revoluciones tecnológicas posibles, habidas y por haber, y las que nos quedan pendientes, ¿no? Pero efectivamente, de esto se trata. Mi charla hoy quería contaros cómo creo que el periodismo, una vez más, está en el ojo del huracán con la irrupción de la inteligencia artificial. Bueno, también me gustaría que esto fuera un poco una charla, ¿no? Más que una conferencia, una ponencia. Y que, bueno, tuvierais en cuenta que lo que yo digo aquí, aunque pertenezco al grupo Prisa, son un poco opiniones personales y experiencia propia, ¿no? Jorge ya me conoce, soy periodista, pero me he ido volcando hacia el mundo más de negocio, de producto digital y también porque todos estos retos y todos estos cambios me han hecho, como parafraseaba a Viktor Frankl, hacerme cambiar a mí mismo, ¿no? Ahora mismo soy director de gobernanza IA en el grupo Prisa, pero como digo, creo que el periodismo, si lo miramos desde una perspectiva histórica, siempre ha tenido un proceso parecido a este, ¿no? A este proceso informativo que requería, y estoy hablando desde la invención de la imprenta prácticamente, ¿no? Que requería pues una investigación, una indagación, búsqueda de información, un trabajo de campo, digamos, ¿no? Eso nos llevaba a la parte creativa, a la parte de escribir, de editar, de hablar, como queréis llamarlo. Una vez teníamos esa parte de información y de recolección hecha, ¿no? Y finalmente se distribuía esa información, ¿no? A través de diferentes canales y formatos. Todo esto cambió. Bueno, desde luego con la erupción de la televisión y la radio se añadieron nuevos canales, pero básicamente todo sigue igual hasta la revolución digital de los años 2000, ¿no? Y sobre todo con la llegada de las grandes plataformas digitales, redes sociales, Twitter, Facebook, ahora recientemente más Instagram, etc. Eso hizo que reventaran todos los canales y que ya, ¿no? Como decía un jefe mío, pues ya las furgonetas de reparto ya no son mías, ya son de terceros y además se las llevan a su terreno y además hacen que toda la publicidad, como veremos más adelante y como ya seguro os habrán contado y ya conocéis, se disperse hacia ahí. Pero he aquí que con la llegada de la IA en el año 2022, en noviembre de 2022, y ChatGPT sobre todo, también el periodismo se ha visto impactado por esta revolución en las dos partes anteriores, en la parte de investigación y de creación. En la investigación, desde luego, de una forma muy positiva, creo yo, y además, si me permitís, y yo no sé si hay más periodistas por aquí, pero yo siempre me gusta provocarnos, en la parte creativa, ni siquiera creo que escribir esté en el core del periodismo. Esto es polémico, ya lo sé, pero me parece que escribir no está en el core del periodismo. Evidentemente hay géneros informativos, géneros periodísticos, la opinión y otros, el reportaje, donde ahí sí que aporta un valor el propio proceso de escritura y la innovación que pueda aportar un humano, pero
realmente aquí la inteligencia artificial va a aportar un hueco, o va a suplir un hueco, o va a permitir que ni siquiera en la parte de escribir o de hablar sea necesario que el periodista aporte. Sí, sin embargo, y también hablaremos al final, de cómo el periodista, una IA nunca va a poder suplir eso que se ha llamado toda la vida olfato periodístico, ¿no? El olfato periodístico es algo muy, muy etéreo, nunca mejor dicho, pero que efectivamente existe y no es otra cosa que saber dónde hay una noticia, saber cómo explicar el mundo en que vivimos y saber transmitirlo. Eso no lo va a hacer ninguna IA de momento, ni hoy ni en los próximos años. Yo aprovecho, entre paréntesis, no soy un apocalíptico, ni mucho menos. De hecho, más bien creo que la inteligencia artificial es una herramienta, es un apoyo a nuestro trabajo, al trabajo periodístico, pero nunca va a llegar a sustituir al humano como tal. Sí, ciertos procesos, como estamos viendo, pero nunca va a llegar a poder sustituirlo 100%, o nunca, o no lo tomemos por sentado, entre otras cosas, ¿no? En cualquier caso, viendo cómo está impactando en los medios, cómo está impactando en el propio Prisa, desde luego esto es Prisa, ¿no? Prisa Media, en concreto, con decenas de marcas de radio, también en prensa, más de 1.700.000 páginas vistas al mes, 230 millones de usuarios únicos mensuales, más de 400.000 suscriptores en el país, pero sobre todo somos personas, ¿no? Somos 3.700 empleados que quieren y van a trabajar con esta tecnología. Y para nosotros, y esto sí que es algo que, como digo, es una opinión personal, o viene de todo el trabajo y la experiencia que estoy teniendo durante todos estos años, para mí es clave para integrar la tecnología, la inteligencia artificial, pero cualquier tecnología como conjunto de herramientas y capacidades que nos ayudan en estos procesos humanos para obtener los resultados de forma eficiente, para que esas personas, que somos los que portamos el criterio, podamos supervisar e interpretar esta tecnología, interactuar con ella, es fundamental una buena gobernanza, ¿vale? Esto es un palabra también que viene sonando últimamente, pero creo que engloba muy bien todo aquello que llamamos ética, cumplimiento, transparencia y más en la inteligencia artificial, con todas las regulaciones y normativas internas que vienen, ¿no? Entonces, este dibujo que se nos ocurrió un poco esquemático de una balanza, ¿no?, entre tecnología y personas, sustentada por una base que es la gobernanza, yo creo que refleja muy bien cómo es nuestra visión y cómo yo creo, si os puedo transmitir algo, cómo creo que debemos navegar este proceloso mundo de la inteligencia artificial, ¿no? No sé si lo conocéis, pero hay las políticas sobre las que se basa, entre otras cosas, la AI Act, los principios de uso responsable de la IA, nosotros los hemos asumido como tales en nuestras herramientas internas, en nuestras políticas internas. Ya hay una política aprobada por el Consejo de Administración, publicada oficialmente, y es la que nos permite, como digo, gobernar la IA dentro de nuestra organización, también teniendo en cuenta que por muchos cambios que haya, porque sí que se ha hablado de que, bueno, el propio Trump ha pedido a von der Leyen y compañía, y también otras empresas del sector europeo, de diferentes sectores europeos, han solicitado a von der Leyen que haya una relajación de las políticas que propone la AI Act. Como sabéis, se aprobó en verano de 2024, ha entrado en vigor ciertas restricciones, va a ir faseado, hay una moratoria
y en agosto de este año, 2025, ya han empezado a entrar en vigor algunas de las, por ejemplo, de las prohibiciones o de las exigencias a inteligencia artificial de alto riesgo. Esto es algo que, como digo, aunque luego se vaya a suavizar, nosotros desde Prisa hemos incorporado a nuestras políticas y a nuestras guías de uso y procedimientos internos ya pues todos estos principios, como veis, ¿no? El principio de privacidad de datos, que las IAs sean seguras en ese sentido, en el sentido de que no puedas saltarse las leyes de privacidad o de copyright, los principios de equidad, que no haya sesgos, el de trazabilidad y verificabilidad, que podamos hacer una trazabilidad de qué hay detrás de las herramientas, de los modelos y sistemas de inteligencia artificial, explicabilidad, comprensión, todos estos principios que nos van a permitir estar seguros de que vamos a integrar y a desplegar sistemas de inteligencia artificial de una manera, como digo, robusta y que tenga un servicio social, un servicio a la sociedad que desde luego se equipare a nuestra labor informativa, ¿no? Tenemos un comité de herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? Que también nos ayuda a probar qué herramientas usamos dentro del Grupo Prisa. Esto, desde luego, a los que estáis aquí representando al producto, a la comercialización de CMS o a la integración de CMS en medios informativos, tendréis que saber que todas las capas de inteligencia artificial que se utilicen como sistemas de inteligencia artificial dentro de los CMS van a tener que pasar por un comité, van a tener que pasar por una serie de checks que vamos a implementar a medida que vayamos entendiendo mejor, sobre todo, cuáles son las necesidades o las exigencias que van a estar en vigor cuando se apruebe, por ejemplo, el anteproyecto de ley de uso responsable de inteligencia artificial, que todavía está en el Congreso, ¿no? Entonces, que sepáis que estas cosas os van a afectar cuando tengamos que pediros, os vayamos a pedir pues una serie de, sobre todo, como veíamos antes, siguiendo el principio de transparencia, bastante información que ya por otro lado vais a tener que haber dado seguramente o a la agencia de inteligencia artificial o a cualquier otro organismo local en ese sentido, ¿no? Nosotros tenemos este comité precisamente para salvaguardar todo eso y que todo lo que usamos, lo que vayamos a usar, sobre todo en generativa, cumple con las exigencias. Y esto es una diapositiva que a mí me gusta sacar de vez en cuando porque me parece también muy interesante sobre cómo o por qué una buena gobernanza es importante en las empresas en general, ¿no? Este es un informe de 2025 donde se preguntó a trabajadores en general sobre el uso de la IA, ¿no? Y salía información muy curiosa como esta que veis aquí, ¿no? ¿Por qué los trabajadores ocultan las ventajas? Y esto, a los que tratamos de traer una gobernanza, pues provoca eso que se llama Shadow IT, que hace que de alguna forma sea complejo, sea difícil entender por dónde van, por dónde se están escapando o nuestros datos o nuestra información, ¿no? Es curioso, como veis, el que más votos obtuvo, había multiple options, ¿no? Era el de que le gustaba tener una ventaja secreta. Otros eran más temerosos, ¿no? Pensaban que su trabajo podría reducirse o acortarse si se veía que se estaba utilizando inteligencia artificial.
Este es interesante también, ¿no? Cuando el empleador no tiene una política de inteligencia artificial, también, bueno, pues ¿para qué lo vas a contar? Aquí está el mensaje o la descripción del baguete de la oficina, ¿no? Y dice, no voy a decir que lo he hecho en 10 minutos, ¿no? Porque me podrían dar más trabajo. También está el que se preocupa porque la IA te hace parecer mejor de lo que eres y por lo tanto alguien puede decir, bueno, pues anda, si lo has hecho con IA, ¿no? Y luego esa percepción negativa, ¿no? Que desde luego está ahí y que es, para mí, la piedra de toque y el problema principal de muchos de los modelos de inteligencia artificial, que es la credibilidad, ¿no? El problema de las alucinaciones, que se inventen cosas y que no llegan a ofrecer un output riguroso, ¿no? Y por último, que está relacionado con el de no tener una política de IA, pues es que efectivamente el no querer lidiar, este es el contrario, el que exista una política, pero que al contrario pues no se quiere lidiar con todo el proceso y la burocracia que eso conlleva, ¿no? Y efectivamente la burocracia existe y ese es un problema. Nosotros hemos detectado estos 4 flujos de petición de herramientas, insisto, cuando vayamos a integrar un CMS nuevo o una nueva capa de inteligencia artificial dentro de los ya existentes, pues en teoría, luego la práctica pues, nos viene a demostrar otras cosas, pero en teoría sí que debería inventariarse y documentarse esas nuevas capas o ese nuevo servicio que tiene IA, sistemas de IA integrados. Se evaluarían esos riesgos por los primeros assessments que hemos hecho. Desde luego no pertenecemos a el apartado de IAs de riesgo alto, me refiero. Los medios de comunicación de momento no creo que vayamos a utilizar IAs consideradas de riesgo alto, como plantea la AI Act, pero en cualquier caso hay que hacer ese assessment y después pasar a esos protocolos de control, que significaría el de pedir peritajes, pedir internos o externos a esos sistemas, esos modelos que vayamos a integrar. Y finalmente, este comité u otro que nos permita tomar una decisión para ver si aprobamos o no esa herramienta de inteligencia artificial. Pero en definitiva, y aquí es donde ya entra ya más Gonzalo, no tanto Prisa, ¿no? Y mis años de periodista y de estar parte en la barrera, pero otro tiempo también en el coso, enfrentándome a obligaciones y menesteres periodísticos. Sí que desde luego hay una serie de retos y desafíos en la gobernanza y en el periodismo, en la confluencia de ambas, ¿no? Es, por ejemplo, el human in the loop, ¿no? Que tanto se habla. Bueno, pues ¿en qué momento se considera human in the loop? Hay autores que han hablado de human on the loop, en el caso de que, bueno, pues no tienes que estar durante todo el proceso, pero sí en parte del proceso o supervisando el inicio de la puesta en marcha del proceso y verificando de vez en cuando que los resultados son óptimos. También cómo medir el impacto, cómo mides y cómo sabes que la inteligencia artificial, por ejemplo, en un CMS, ha mejorado el trabajo del periodista. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo llegas a saber cuantitativamente que porque hayamos adecuado funcionalidades de IA en los CMS, sabemos que eso va a repercutir en una mejora de productividad? Pues sobre todo medirlo en tiempo, en producto tal cual como podrían ser artículos periodísticos, piezas. Debemos entender muy bien cómo se hace. Y el buy or build, que también seguro que ha salido durante el día de hoy, que es decir, voy yo a construir algo
que voy a tener que mantener, que voy a tener que estar encima, que voy a tener que reconvertir constantemente, o es mejor alquilarlo o comprarlo, ¿no? Ese debate está constantemente también en las redacciones. Yo siempre digo que los CMS hasta la aparición de la inteligencia artificial eran iguales que cuando yo entré y montamos el primer CMS en la cadena SER en el año 2003. Básicamente los mismos, ¿no? La capacidad que tenéis ahora de ofrecernos un instrumento nuevo y mucho más rápido para que podamos hacer nuestro trabajo en la parte productiva esa y muy poco creativa es enorme, ¿no? Entonces, todo esto es lo que tenéis que pensar cuando empecéis a definir y a plantear esos CMS y esas ayudas que nosotros necesitamos tener, ¿no? Retos como quién firma al final una información, esto está más en la parte de ética o de entender hasta qué punto la transparencia es fundamental. Hay mucho debate ahora sobre el SEO, GEO, AEO, en qué momento y de qué forma estamos creando contenido y si debemos o no ser transparentes, porque eso puede afectar en algún aspecto del posicionamiento. Así que esa también es una duda. La política de cero clic, que también es algo que literalmente nos quita el sueño. Hasta qué punto, y ahora hablaremos de ello con más profundidad, podemos combatirlo y cómo, ¿no? Y una legislación, como decía la AI Act, está a la vuelta de la esquina, va a estar a pleno rendimiento en agosto de 2026, si nada lo cambia, y eso va a suponer muchas limitaciones, tanto para los proveedores, para los desplegadores de modelos y de sistemas de inteligencia artificial, que nos va a obligar a estar muy encima, ¿no? Porque para mí, y ahora mismo, insisto, y esto también forma parte del panorama que estoy vislumbrando, ¿no? Es como hay dos miradas, ¿no? La mirada de cómo las organizaciones periodísticas están enfrentando la inteligencia artificial. Podemos ver el New York Times por un lado, que dice prácticamente, aunque ha ido evolucionando también, pero dice: no quiero saber nada o quiero saber muy poco, sobre todo no quiero, de hecho se ha metido de lleno en la demanda OpenAI, y a sus colaboradores les dice que ha aceptado que se pueda seguir utilizando, pero bajo unas directrices muy claras, por otra parte muy obvias, que son las de periodismo, las de hacer periodismo. Y por otro lado, el caso de Axel Springer, o político en un caso más específico, ¿no? Leía a Álvaro Liuzzi el otro día refiriéndose a este caso muy curioso donde político, la web de información política americana, pues había integrado herramientas de inteligencia artificial, una que hacía resúmenes en tiempo real de ruedas de prensa o eventos, y otra que llaman Report Builder, que podía facilitar con el contenido de político la construcción de gráficos, pues que fallaban al parecer más que una escopeta de feria. Y aún así los dirigentes de político decían que no había ningún problema, que aunque fallara, eso no formaba parte de su stack periodístico, de su output periodístico, que era otra cosa, ¿no? Entonces, por un lado, ya sabéis, Axel Springer, con su presidente a la cabeza, pues que prácticamente hablaba de que iba a cortarle la cabeza a no sé cuántos miles de periodistas, y sobre todo a los que no usarán inteligencia artificial, ¿no? Decía literalmente que la pregunta que hay que hacerse no es
si la usas y cómo, tú como periodista, sino por qué narices no la estás usando ya, ¿no? Eso lo decía el presidente de Axel Springer. Entonces, entre estas dos miradas estamos, yo creo, los demás, estamos tratando de, como decía antes, de navegar y de tratar de entender por dónde ir, ¿no? Insisto otra vez en ese concepto de empezar a plantearse estas cosas, ¿no? De qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, qué es bueno para el negocio y qué no, ¿no? Porque, desde luego, estos retos que yo llamo internos, ¿no? En el día a día de la redacción, ¿no? Al final se basan en eso. Es que la IA tiene olfato periodístico, es capaz de tener olfato periodístico. No lo va a tener ni hoy, insisto, ni en los próximos decenios, digamos, ¿no? Sin embargo, la IA ayuda a leer, sí, ayuda a leer. Y ayuda a escribir, sí, también ayuda a escribir. Y no pasa nada, ¿no? No se nos tiene por qué caer los anillos. Esto es así y probablemente muchos periodistas que estén usando la IA hoy para escribir, pues probablemente aparezcan en lo más alto, ¿no? En esa estadística que decía que los periodistas nunca van a confesar que nos está ayudando a escribir en algún punto, ¿no? Y luego, si la IA evita los sesgos, ¿no? También hemos hablado mucho de cómo el aceptar el error de una máquina es mucho más complicado para los seres humanos que el aceptar el error de un humano. Somos mucho más permisivos aceptando el error de un humano que aceptando el error de una máquina, ¿no? Lo vemos con los casos de los coches autónomos, ¿no? Cuando un coche autónomo atropella a alguien, pues es una noticia mundial, pero cuando un humano atropella a otro, pues lo vemos normal y probablemente el coche autónomo sea mucho más precavido y tenga muchas menos incidencias que los propios humanos o a la hora de usar algoritmos para evitar sesgos, ¿no? Probablemente, y esto como ideas que suelto a la hora a los productores de CMS que estáis aquí, ¿no? Probablemente qué bueno sería tener una alerta, ¿no? Que te salta automáticamente cuando estás a muchos periodistas, ¿no? Que están redactando su noticia y de repente le salta uy, ten cuidado, quizá tengas algún sesgo, ¿no? En esta información, porque muchos evitaría ciertas cosas que leemos en el día a día, ¿no? En cualquier caso, y por no repetirme, bueno, esto es un poco lo que contaba antes, un poco por encima, cómo afrontar la AI Act, si va a ser un paraguas o un freno. Como veis, pues se habla del etiquetado, ¿no? También como otra de las cosas importantes e interesantes que se puede plantear en una funcionalidad de un CMS, ¿no? Que detecte y que de alguna forma también puede etiquetar automáticamente, porque esto van a ser cosas que probablemente vamos a ir viendo. Esto es muy matizable, la AI Act habla de etiquetar contenidos, pero también ciertos contenidos, no todos, y si hay supervisión, pues hay una salvedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, la verdad que me he encontrado estos días, desde que Jorge me dijo de venir amablemente a esta charla, me he encontrado con un trabajo de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía estadounidense, que, bueno, aunque yo no entiendo nada de la parte, porque es un modelo sobre el ecosistema informativo y de cómo impacta la inteligencia artificial en ese ecosistema informativo, pero toda la descripción que hace y la idea de poder medir cómo impacta la IA en las plataformas digitales y cómo lo hace, realmente es fantástico porque empieza desde cero, ¿no? Y para los que no estéis tanto en el día a día de los medios, creo que es muy bueno, porque él habla del ecosistema informativo como un bien público en crisis, porque realmente es así, ¿no? Y es
de verdad lo que nos tenemos que empezar a plantear. Y aunque yo no estoy 100% de acuerdo en lo que dice, sí que creo que el diagnóstico es muy válido, ¿no? Este era el modelo de los negocios de los medios tradicionales. Había un equilibrio estable, donde se creaba contenido veraz o casi veraz, o por lo menos, dice él, había un equilibrio entre el no veraz y el veraz, entre el 60-40%, y que se establecía un acuerdo, un ecosistema en el que ese contenido, mayormente veraz, de información, traía ingresos por publicidad y suscripciones, y eso incentivaba, y aquí está la clave, la palabra incentivo, incentivaba a crear información de calidad, ¿vale? Que atraía más audiencia, o atraía la audiencia necesaria para que ese ecosistema perviviera, ¿no? Como decíamos al principio, con la disrupción de las plataformas digitales, ya se provocó un primer cambio, un cambio muy importante, que es el de lo que llama Stiglitz los eyeballs, que pasan de, que es el déficit de atención que todos conocemos, donde se pasa de tener tiempo para algunas cosas a no tener tiempo para nada prácticamente, porque las redes sociales captan la atención de los usuarios y lo hacen además, desgraciadamente, sin capturar, sin producir contenido de información veraz. Es que no hace falta ni siquiera que sea información, pero es que además incluso añaden información no veraz, esto es un contrasentido, añaden falsedades al ecosistema, ¿no? Lo que hace que esta falta de incentivos, porque entre otras cosas la publicidad no busca un contenido, y esto ya, aunque se diga lo contrario, es así, no necesita que el contenido donde está alojada sea veraz, sino necesita estos eyeballs, ¿verdad? Estos literalmente globos oculares, pues hace que se desplace la publicidad y la audiencia a esas otras plataformas, ¿no? De tal forma que sí, que la IA mejora la eficiencia en el procesamiento y adquisición y transmisión de información, esto es un hecho, y esto es lo que todos tenemos que que adoptar, pero reduce las visitas directas a los medios, esto también es así, y amenaza el modelo de ingresos que habíamos visto antes, ese ecosistema. La IA sintetiza múltiples fuentes, esto es una realidad y es un adelanto y un avance brutal y muy positivo, pero por otro lado diluye la atribución, lo que por lo tanto hace que ya no podamos atribuirnos ese contenido original y lleva a ese momento cero clic que todos ya estamos experimentando y que tememos, ¿no? Incluso más, el auge del contenido sintético. La IA permite la producción de noticias de forma muy barata, mucho más. Es más barato producir noticias o contenido falso que producir el verdadero, como todos sabéis. Por lo tanto, aumenta la desinformación, disminuye la calidad del contenido. Y otra vez, el riesgo, sobre todo, es que no hay un incentivo para las empresas para producir contenido veraz. La IA, además, si se convierte en fuente en sí misma, pues colapsa, hace que pueda colapsar el periodismo diverso, original, veraz, y amenazando otra vez la calidad de la información, ¿no? Esto es algo obvio, pero me parece que es fundamental tener esta visión, aunque sea un poco apocalíptica, pero creo que es importante que todos entendamos que en algún momento como sabemos, si empieza a producirse, empezamos a canibalizarnos a nosotros mismos, ¿no? Con contenido sintético, pues acabaremos perdiendo un periodismo diverso, original y diverso, ¿no?
Bueno, este es un debate que también lleva muchos años, el de las burbujas de información, el de cómo los algoritmos favorecen contenido extremo y emocional. Bueno, yo no sé si además como Google nos ha contraprogramado, pues me puedo meter con ellos, si no hay nadie de Google por aquí, pues no pasa nada. Porque no es verdad, ¿no? Todos sabemos que no es verdad, digo, que sus algoritmos AEAT funcionen tal y como dicen, ¿no? Todos estamos cansados de ver en Discover pues cosas que ni tienen autoridad, ni expertise, ni trustfulness, ni nada de nada de nada. Y sin embargo, se colocan en Discover y arrastran muchísima audiencia, ¿no? Además, bueno, a medida que la IA va avanzando y va teniendo más capacidades, pues es más difícil discernir entre lo que es verdad y lo que no es verdad. Esto nos pasa a todos. Ya tenemos el ojo hecho y podemos decir esto es IA, esto no es IA, pero os habrán hecho 1000 veces el ejercicio de esta foto es IA o no es IA, que levanten la mano, ¿no? Y cada vez es más complicado. Y de nuevo, pues como decía antes, ¿no? Producir contenido falso es más barato que el veraz, ¿no? Bueno, y aquí Stiglitz propone una intervención pública decidida, como buen keynesiano que es. Yo por eso digo, yo no lo soy, pero él habla de incluso reformar los marcos legales, otra vez. Luego, por cierto, es verdad, hace poco leía en LinkedIn, disculpad, no me quedé con el autor, pero hablaba de que hay hasta 150 normas en Estados Unidos, lógicamente, porque no todo es libre mercado y el salvaje oeste. O sea, hay regulación también en Estados Unidos, ¿no? Pero él, aún así, Stiglitz habla de regular, claro, desde el punto de vista de Estados Unidos, la propiedad intelectual, la atribución de fuentes, la responsabilidad de las plataformas y que exista una competencia real, ¿no? Nosotros estamos 100% de acuerdo en que esto tiene que de alguna manera verse intervenido o que esté protegido cualquiera de estas líneas que propone Stiglitz, quizá no desde una visión tan pública, desde los estamentos o la administración pública, porque bueno, ya sabemos que eso tiene otros problemas, ¿no? Pero en cualquier caso, el incentivo es lo que debe preocuparnos y yo os animo un poco a todos a que, bueno, pues viendo este panorama y sabiendo que hay empresas que tenemos gobernanza o que estamos tratando de tener ese framework de gobernanza, pues que os animo a que también nos ayudéis a el reto del que hablaba en un principio, que nos ayudéis a cambiarnos a nosotros mismos, ya que no podemos cambiar el entorno de momento. Muchísimas gracias. Preguntas, ¿no? Sí, ya sabía yo. Gracias. Lo primero, agradecerte que hayas venido y que nos des esta masterclass de gobernanza. Desde luego hay que pensar siempre un poco antes de hacer las cosas, porque sí que cuando vino OpenAI y se hacía tan fácil conectar con la API, pues hubo mucha gente, lo conecto y hago todo un poco sin pensar y ya soy un CMS con IA, ¿no? Pero luego hemos visto que hace también falta pensar un poquito, ¿no? No solo en cómo lo utilizamos, sino también cómo lo integramos. Bueno, mi pregunta es, no en Prisa, sino en general en el mundo editorial español, si la integración de la IA, sobre todo para el tema de contenidos, piensas que está siendo muy rápida o demasiado lenta. A ver, no puedo hablar por el resto, no conozco 100% el resto de medios, pero como todo, ahí sí que veo esfuerzos y veo ciertas funcionalidades que me parecen muy interesantes y muy atrevidas, no tanto en el entorno a lo mejor español, pero sí latinoamericano, ¿no? Como me refiero sobre todo, el gran ejemplo ahí es Clarín con Walter, ¿no? Lo que ha hecho, y algún otro. Y me consta que también otros medios como Infobae también está haciendo de manera
más a escala, ¿no? Haciendo información, generando la información, pero, a ver, desde mi punto de vista, yo creo que tenemos las bases, como digo, que tenemos el entorno regulatorio adecuado para hacerlo y hacerlo bien, ¿eh? Entonces, creo que deberíamos ir un poco más rápido, porque nos pueden comer la tostada, ya nos la están comiendo, como diagnosticaba muy bien Stiglitz, y como todos sabemos. Así que sí que creo que o nos desajustamos un poco el cinturón o lo vamos a pasar mal. Y esto lo digo como autocrítica también, está claro. Pero me parece que es importante que tengamos claro que sea lo que sea que tengamos que hacer, debemos pensarlo y pensarlo ya y pensarlo bien, ¿eh? No es algo fácil, desde luego, pero como digo, entre todos también empezar a darle vueltas a la cabeza y entender que sin un buen periodismo no va a haber una buena IA, ¿no? Sobre todo en IA generativa, sino un buen contenido, un buen lenguaje para que esos modelos puedan seguir entrenándose, pues nos vamos a encontrar con esta IA sintética o el dead internet del que se habla también, ¿no? Que al final va a ser todo bots y va a estar todo muerto, ¿no? Así que sí que creo que debemos quizá como industria ser mucho más agresivos y hacer entender a todos los stakeholders, pero sobre todo las plataformas que sin nosotros también lo van a pasar mal, ¿no? Y en paralelo pues nosotros trabajar en mantener nuestro modelo en la medida de lo posible a salvo frente a todos los ataques, ¿no? Pero es complejísimo. Otra cosita que me interesaba mucho, has hablado de las firmas y del human in the loop, y yo muchas veces me pregunto, ¿no? Cuando uso inteligencia artificial, ¿cuándo debo confesar que la he usado, claro, cuándo no? Y quería saber si, como vosotros creo que tenéis muy trabajada la gobernanza, ¿qué tanto por ciento de uso de IA ya me debería de obligar como periodista a confesar que he usado la IA? Un 100%, una foto 100%, está claro, pero cuando en el texto lo has usado solo para contextualizar un poquito al final, ¿ya hay que decirlo? ¿No? Claro. Sí, nosotros siempre comentamos, ¿no? En qué momento tenemos que poner que para hacer esta información he usado Google, ¿no? O me he metido en Internet, o he usado Word, ¿no? Realmente, al final, si lo tratamos como una herramienta, como algo que nos apoya, que nos da velocidad, realmente no tendríamos por qué decirlo, ¿eh? Ahora, si empezamos a copiar y pegar textos, párrafos, ¿no? Quiero decir, a mí me hace gracia porque esto es algo que se ha hecho toda la vida, el famoso refrito. No sé si lo conocéis, pero se decía así, el refritar una noticia, ¿no? Y era legítimo en el sentido de que tú ponías agencias y ya te zafabas, ¿no? Porque dices, bueno, he cogido esta y esta, el primer párrafo, segundo, le cambia un poco tal y ya me he hecho un refrito. En este caso, ¿no? Solo estamos usando la IA para coger velocidad y luego, por supuesto, verificar. Legalmente, si tú estás confirmando y verificando la información, no estás obligado. Éticamente, yo creo que es una cuestión de sentido común. No es que quiera saltarme la pregunta, pero creo que hay que usar el sentido común. Nosotros ahora en el diario AS, a modo más o menos experimental, en una parte de la información que se hace, que es no core, sí se está etiquetando muchas veces cuando se usa IA de una forma, digamos, más acusada, ¿no? que en otra. Entonces ahí sí que se está haciendo, pero que yo conozca dentro del grupo, no. Evidentemente los periodistas lo usan, lo sabemos. Nosotros usamos Copilot como única herramienta, como asistente por la capa de seguridad que tiene.
que ya sabéis que usa, que es un SharePoint en realidad lo que está usando. Nunca va a tu información, la información que le subes nunca va afuera, ni la usa para entrenarse. Entonces, nosotros es Copilot, pero sé que no es la única que se está usando. Y en cualquier caso, cuando se usa, ya digo, ahora mismo solo se está publicando en el diario AS una etiqueta de contenido generado con inteligencia artificial. Aunque otro tema es si eso afecta o no al posicionamiento de cualquier tipo. SEO, GEO, AEO, lo que queramos. Claro, te lo decía más que nada porque en algún momento tenemos que sacar algún estándar de mercado, ¿no? A nivel industria de qué se debe marcar, qué no, y a lo mejor alguna asociación de prensa o algo así podría ir sacando ya algún tipo de reglamento. Te digo porque yo a veces marco las cosas y digo, a lo mejor me estoy pasando de frenada, ¿no? Yo traduzco mi propio contenido de español a inglés y en el site en inglés le pongo hecho por mí, traducido con ChatGPT y revisado por mí, ¿no? Pero bueno, quizás yo soy demasiado transparente, ¿no? Sí, un poco, te estás pasando. No, pero bueno, en cualquier caso también, uno también lo puede usar desde el sentido contrario, ¿no? Utilizándolo como oye, que no te fíes 100% de esta traducción porque no soy no uso inglés nativo, no tengo inglés nativo, ¿no? De hecho, en Vera, el asistente para suscriptores premium, el asistente de búsqueda de información dentro del país, ahí siempre incluimos el disclaimer, ¿no? Ahí sí, además, prácticamente es una obligación el explicar que está siendo generado esos contenidos por una IA y además te quita de problemas. Esto lo ha generado la IA, no como decía político, ¿no? Axel Springer, que oye, mira, que esto no es periodismo. Pero de alguna forma lo que estamos haciendo es resumir contenido de informaciones publicadas por el país y bueno, es un servicio que tú ofreces, no estás diciendo, oye, esto lo está haciendo un periodista. Entonces, de esa manera yo creo que también es una salvaguarda que tú te pones, no tiene por qué ser algo obligatorio, así que no me parece mal lo que haces, Jorge. Lo dicho, muchas gracias. Gracias por el esfuerzo que estáis haciendo en convertir esos CMS que casi no evolucionaban, como digo yo, en 20, 25 años y ahora ya sí que hay un diferencial importante y un valor añadido que se ve clarísimamente lo que estáis aportando. Así que muchas gracias.